Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Ya, esta clase está siendo grabada y voy a subirlo igual a la plataforma el video. Bien, entonces tenemos acá mediciones topográficas con brújula, wincha y jalón. Ustedes cuando me han entregado un trabajo han definido qué es la brújula, ¿no? Yo tengo acá una brújula con la que lamentablemente se ha roto acá la péndula, pero bueno, la brújula está en buenas condiciones y esta es una brújula, ¿no? Esta es una brújula azimutal, o sea, quiere decir que esta brújula lee, a ver, a ver señorita Esa Yamile, según sería la derecha, profesor. esta brújula es azimutal, ¿no? O sea, lee de 0 a 360 grados, no sé si se ve, se puede observar bien. Es una brújula azimutal que lee de 0 a 360 grados. Entonces, a ver señorita Yamile, buenos días. Sí, profesor, buenos A días. ver, dígame señorita, eh, en el estudio que nosotros hemos hecho hemos tocado dos tipos de ángulos, los ángulos eh, rumberos o rumbos y los ángulos azimutales, que son básicamente los Sí. que vienen calibrados en la brújula, como le digo. Dígame, si mi brújula fuera rumbera, ¿en cuántos, en cuántos, en cuántas partes estaría dividida todo el limbo? En dos porque se mide de norte y sur. Ya, entonces, esto es importante que conozcan ustedes, señores, porque esto va a ser un instrumento con el cual van a trabajar básicamente muchos proyectos. No, la brújula rumbera está dividida en cuatro partes, ¿no? Norte, en este caso sería así, norte, este, oeste, sur, norte, este, oeste y sur. Si fuese rumbera, la brújula sería de 0 a 90, de 0 a 90 y de 0 a 90. Y nuestros ángulos no excederían los 90 grados. Entonces, ya les he dicho que todo rumbo se lee y es importante noreste, noroeste, sureste, suroeste. Esa clasificación ustedes la tienen que conocer correctamente para que puedan identificar en qué cuadrante están leyendo el rumbo. En el caso del azimut, como es esta brújula, por ejemplo, esta brújula ya lee de 0 a 300 grados. Igual tiene los cuatro cuadrantes, pero de acá es 0, 90, 180, 270 y 360 o 0 grados. Entonces, cuando nosotros hacemos una lectura de un ángulo, digamos, de acá que está pasando los 90, vamos a leer 95, 100, hasta 180. Entonces, mediante el ángulo que estamos leyendo, nosotros vamos a determinar también, vamos a poder invertirlo y convertirlo a un rumbo. Entonces, el trabajo con wincha y jalón se realiza de la siguiente manera. Un alineamiento con jalón, yo voy a poner un jalón en esta parte. Yo voy a poner un jalón en esta parte. Y quiero alinear un terreno de cultivo. En este caso, voy a suponer que tengo un lado, esto viéndolo, voy a ver en planta, ¿no? Un terreno, tengo el lado A, B. Entonces yo me voy a posicionar en el punto A, que va a ser acá, el punto A. Entonces yo me voy a posicionar en el punto A y voy a enviar a otro compañero que se posicione en el lindero, en el punto B, con el jalón.
Entonces, voy a sacar, vamos a suponer que de aquí a aquí tengo una distancia de 50 metros. Entonces, y yo tengo 5 jalones, me faltarían 3 jalones. Entonces, de acá a acá, en 10 metros, pondría otro jalón, alineando con la vista, o sea, alineando con la vista, que este jalón y este jalón estén alineados, y el tercer jalón ingrese dentro de este alineamiento, ¿no? Entonces yo voy a ver, si lo veo más acá, lo alinearé. Eso es el alineamiento con jalón. Entonces a 10 metros más voy a poner otro jalón, también lo voy a alinear, voy a poner otro jalón, voy a poner otro jalón, y voy a alinear de esa manera mis 5 jalones. Entonces yo voy a alinear el punto A, voy a alinear con el punto B. Entonces cuando yo alineo con la vista, debo estar en la misma línea, y estos jalones, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, y estos jalones deberían estar alineados dentro de lo que viene a ser mi lineamiento de jalones. Luego de hacer ese procedimiento, voy a marcar donde he alineado, voy a marcar. Entonces, una vez que está alineado, ¿por qué hago esto? Porque si tengo una distancia de 50 metros, cuando hago la medición con wincha, un ratito por favor. Javier, estoy en clases, dime rápido. Profe, le digo que buen día, mi compañero Santiago ahorita está recuperándose ya de lo que está delicado de salud. Ya. Y dice si el examen me lo podría enviar para poder enviárselo para que lo resuelva a esa hora del examen. Ya voy a terminar y me comunico contigo, ¿ya? Estoy en clases. ¿Ya? Ya. Ya, profe. Bien, entonces, como yo tengo acá, estoy alineando un terreno, acá voy a tener 50 metros, si yo en la extensión de los 50 metros no voy a poder jalar en un solo tramo la wincha y medir, entonces tengo que medir por tramos. Voy a hacer tramos de 10 metros, y aquí voy a extender mi wincha. La medición con wincha también obedece a un tipo de cálculo, que lo vamos a ver después. Ahora vamos a tocar de frente entonces, ¿qué voy a hacer? Entre jalón y jalón voy a medir 10 metros. Y aquí en la parte inferior, perdón, la parte de aquí, voy a colgar la brújula. Después de medir los 10 metros, voy a colgar la brújula. Esto lo voy a colgar acá en la con 2 cordelitos. Esto lo voy a colgar. De esta manera. Acá tiene la brújula, tiene un nivel acá. Y voy a colgar la brújula y voy a nivelar y voy a esperar que se estabilice. Entonces, en la wincha voy a colgar la brújula. Voy a colgar mi brújula. Pero antes de colgar la brújula,
voy a también medir en la parte de acá, para tomar la distancia horizontal, voy a poner un nivel de mano. Y voy a cerciorarme que mi wincha esté nivelada entre jalón y jalón. Entonces acá voy a tener mi distancia horizontal. En este caso son 10 metros. Ahora, esa medición también me va a generar un error, que eso lo vamos a ver después. El día de hoy vamos a tocar básicamente una medición de wincha y jalón. Entonces, una vez que yo tengo mi distancia horizontal, voy a colgar mi brújula para que me diga el ángulo en el cual se está midiendo o se está ubicando, hacia dónde está orientado este alineamiento. ¿Correcto? Entonces, si acá tengo yo mis jalones ya alineados, voy a empezar a medir, y esta orientación con respecto al norte magnético y los ángulos que lea mi brújula, ya sea azimutal o ya sea rumbera, se conviertan en coordenadas reales, ¿no? Entonces, al final se conviertan en coordenadas reales con la orientación del terreno con respecto al norte magnético. Con la orientación del terreno con respecto al norte magnético. Entonces, yo voy a conseguir el ángulo de orientación para que al final mis coordenadas me salgan orientadas. Entonces, de la misma manera, ahora, nosotros en campo, cuando hacemos la medición con wincha, podemos hacer lo siguiente. Podemos poner estacas a un solo nivel. Podemos poner estacas a un solo nivel. O en su defecto podemos asumir el nivel del terreno. Entonces, profesor, disculpe. dime. No se nota bien la pantalla, profesor. Ya, bueno, eso es ya el tema de la resolución de la... Bueno, ese es el tema de la resolución del internet también, la velocidad. Pero le estoy grabando y ya lo voy a subir el video. Se ve todo borroso, profesor, no se ve nada, se ve borroso todo. Bueno, ese es por la velocidad del internet, porque yo... Pero estoy grabando la clase y la voy a subir. Vamos. El profesor, no se nota. Ya, entonces, voy a continuar, no se preocupe, estoy grabando la clase. Entonces, nosotros podemos poner estacas que estén a un solo nivel, ¿no? O en su defecto, podemos tomar esta altura de la wincha al terreno. Esta es una altura X, en algunos casos va a ser la altura, digamos, Y. En algunos casos, de aquí va a variar, esto va a ser más alto, más bajo, pero lo que yo necesito es saber que esta wincha esté en distancia horizontal, por eso es mi distancia horizontal. Ahora, cuando yo mido con la brújula, si yo voy a hacer un ajuste, digamos, voy a poder también tomar el ángulo vertical. Acá, con la brújula, tiene acá, con esta parte de acá, puesto en la cinta, ¿no? Puesto en la cinta, puedo medir el ángulo vertical, que también me va a permitir corregir mi distancia horizontal. Entonces tengo yo maneras de corregir mi distancia horizontal, ya sea poniendo estacas que estén a un mismo nivel, que me permitan que la wincha se encuentre a una misma altura, o en su defecto yo tomar el ángulo vertical para yo poder corregir esa distancia luego cuando hago el cálculo de mis coordenadas. Entonces, este alineamiento con jalón del lado del terreno AB lo vamos a llevar a nuestra tabla y así lo vamos a corregir. Bien, entonces hasta aquí, ¿alguna pregunta?
en lo que se puede estar viendo, voy a pasar a resolver. Profesor, sería mejor que lo grabe porque ni siquiera podemos preguntar algo que no podemos ver, profesor. No se ve absolutamente nada. Una imagen mi compañero ha mandado al WhatsApp y a ver si lo puede ver porque no se ve nada, profesor. Al WhatsApp, fíjese, del grupo, ahí le ha mandado una foto. Ah, efectivamente, está bien. Eso es por la velocidad del internet, no es básicamente. Bueno, estoy grabando, hay que terminar de grabar, ya, entonces voy a seguir explicando. Entonces, nosotros cuando trabajamos en topografía, vamos a trabajar básicamente con lo que son polígonos. Los polígonos es una sucesión de líneas quebradas que tienen distancias y tienen ángulos. Entonces, para esto nosotros en una poligonación, igual tenemos poligonaciones cerradas y tenemos poligonaciones abiertas. Las poligonaciones cerradas son las que empiezan en un punto y vuelven a un punto mismo, ¿no? En este caso el punto A arranca en el punto A y vuelve al punto A. Y tenemos poligonaciones abiertas también, donde nosotros empezamos en el punto A, B, C, D, y terminamos en el punto D. Ya no volvemos al punto A. Es una poligonación abierta, que la vamos a controlar con algunas técnicas que ya más adelante, poco a poco, ustedes van a ir aprendiendo. Entonces, voy a suponer que he hecho un levantamiento con wincha y jalón de una poligonal cerrada. Entonces, cuando yo ya enseñé el método, alineo mi jalón, voy a tener acá mi distancia 39 metros .03 y mi ángulo he medido con una brújula azimutal, va a partir del norte magnético y me va a dar mi primer ángulo. Mi primer ángulo me va a dar que va a ser 73 grados. Luego voy al punto B, igual la brújula me va a dar mi azimut. Me va a dar mi azimut de 109 grados. En el punto B. Igual, voy al punto C y la brújula me va a dar también mi ángulo azimutal de 220 grados. Voy al punto D y la brújula me da mi azimut de 267 grados. Igualmente llego al punto E y la brújula me va a dar mi azimut de 341 grados. Igualmente yo he continuado midiendo con wincha y tengo acá la distancia 46.28, 32.77, acá tengo 49.40
y aquí tengo 31.70. 31.70. Esto es mi trabajo en campo. Esto es mi trabajo en campo. Pero al mismo tiempo yo me tengo que dar cuenta que si bien es cierto la brújula me está dando el ángulo azimutal, yo tengo un ángulo más acá, que es el ángulo interno, que va de aquí hasta aquí. Este mi ángulo interno va a valer 161 grados. Aquí también me doy cuenta que hay un ángulo interno, pero la brújula, ¿cómo lo va a medir el ángulo interno? De esta manera, ¿no? Y aquí tengo 251 grados. Aquí también la brújula me va a medir mi ángulo interno, ¿no? Que vendría a ser esto. Este es el ángulo interno, pero la brújula lo va a medir desde aquí hasta aquí. Entonces ahí tengo 289 grados. Entonces es importante, señores, que ustedes, por eso yo incido y siempre recalco que tienen que tener un buen manejo de lo que son los ángulos azimutales y rumberos, porque si no, de lo contrario vamos a estar perdidos. En este caso ya tengo acá un ángulo interno, pero la brújula solo me va a medir acá. Entonces yo tengo que completar el ángulo interno 260, acá digo 267 grados. Acá hay un caso particular que se les va a presentar, pero la brújula me va a medir de aquí a aquí el ángulo interno y me va a faltar este pedazo de acá. Entonces, como yo me doy cuenta que tengo 267 grados, ya casi estoy dando la vuelta completa. Entonces le voy a restar 360 menos 267 grados. Y acá voy a tener, la brújula me va a medir 40 grados. Entonces acá, cuando yo hago mi tabla, aquí yo tengo que, para definir el ángulo interno, que va a ser el ángulo horizontal, que es el ángulo interno, tengo que definir cuánto va a ser el ángulo acá, el interno. Entonces aquí voy a trabajar yo este tema. Entonces yo digo acá, si la vuelta completa es 360, le voy a restar 267 y le voy a sumar 40 y me va a dar el ángulo interno. Ojo, es muy importante. Igual acá, la brújula me va a medir el ángulo interno acá, pero me va a faltar este pedacito de acá. Entonces, lo que yo necesito acá igual 341 menos 360 más lo que va a ser el ángulo acá, que viene a ser 87 grados. Entonces, de esa manera voy a conseguir yo saber cuánto es mi ángulo interno en este punto. Entonces, como ustedes pueden ver, esta medición se realiza en campo y es la medición que yo quise realizar con todos ustedes. Luego voy a tener mi libreta. En mi libreta voy a tener lado, estación, punto visado, azimut, distancia horizontal, ángulo horizontal, factor de conversión. Acá voy a corregir el ángulo, voy a corregir mi lectura porque este polígono debe volver a cero. O sea, al final cuando este ángulo de acá se ha lecturado, debe volver a cero. Pero siempre va a haber un error. Y ese error justo lo voy a compensar acá con el factor de compensación. Entonces, y acá voy a tener el ángulo horizontal corregido y el azimut corregido. ¿Correcto? Entonces, esta tabla es importante que ustedes la empiecen a manejar. Esta tabla lo vamos a hacer el día de hoy con calculadora,
pero ustedes ya lo pueden ir llevando al Excel. Ya lo pueden ir llevando al Excel. Esto les va a servir cuando ya hagan levantamiento con brújula, wincha y jalón. Los datos que se van tomando en campo ya van subiendo acá a la tabla y se van corrigiendo. Luego vamos a hacer también una tabla, ojalá nos alcance el tiempo, para lo que es las correcciones o mediciones con wincha, que es también otro tema importante. Bueno, entonces, ¿cuántos lados tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces tengo los lados 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas estaciones tengo? A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo las estaciones A, B, C, D y E. Y ahora, justamente aquí viene el tema. ¿Por qué digo bien el tema? Porque aquí, señores, yo tengo dos ángulos. El primer ángulo, que es mi azimut, que he leído yo cuando he estirado la wincha o el cordel y he colgado, mi primer ángulo es 73 grados. Pero el punto visado en este caso de A es el punto visado ha sido B, y el ángulo interno se mide con E, con esto. El ángulo leído, ojo, el ángulo leído es de A a B, de A a B, pero el ángulo interno está entre A y E, por ende yo acá tengo el punto E. Igual en el punto 2, del punto B he leído el punto C. Pero mi ángulo interno está entre el punto A y el punto C. Entonces acá necesito el punto A. Esto es para mis ángulos horizontales que se van a convertir en ángulos internos. Cuando está en el punto C, mi azimut ha leído al punto D. Pero mi ángulo interno se encuentra entre el punto B y el punto D. Entonces, atrás será el punto B. Para yo tener mi ángulo horizontal de C a D, pero mi ángulo interno está entre C y B. Cuando he estado en el ángulo D, he leído a E, pero mi ángulo interno está en C. Y cuando estoy en E, mi primer ángulo es a A. Ya vuelve a A. Pero mi ángulo externo está en D. Entonces, de esta manera, señores, ya voy completando mi tabla de cálculo para lo que son la corrección y mis coordenadas finales. Entonces, yo acá ya tengo entonces tengo mis lados, tengo mis estaciones y tengo la forma en cómo se ha producido el ángulo azimutal y el ángulo interno. El ángulo azimutal y el ángulo interno. Ahora, acá voy a completar los azimut. Ya, entonces voy a completar los azimut. Y aquí también tengo dos ángulos. Aquí también tengo dos ángulos. Mi primer azimut, 73 grados. 73. La otra lectura, 161. Acá, mi azimut, 109. Mi ángulo para determinar el ángulo interno, 251.
acá 220 y 289. En el lado 4 tengo 267, acá está, 267 que ha sido la medición. Y tengo 40. Entonces acá, pero me va a faltar un ángulo. Entonces ahorita lo vamos a ver. Pero yo copio lo que he tomado en campo. Tengo 40. Ahora, voy al punto E, al final, y aquí tengo 341 grados azimutal. Este es el azimut, 341 grados, ¿no? Y tengo el ángulo que he medido también, que es 87. Listo, señores, hasta ahí hemos pasado la medición de nuestros ángulos. Ahora tengo mis distancias de A a B. Mi distancia horizontal 39.03. 39.03. Mi otra distancia es 46.28. 46.28. Mi otra distancia es 32.77. 32.77. 32.77. Mi otra distancia es 49.40. 49.40. Y mi distancia final 31.70. 31.70. Entonces, hasta ahí yo ya tengo mi libreta llenada con los datos que he tomado en campo. Ya, entonces, hasta ahí tengo mi libreta que he tomado yo en campo. Entonces, ahora, a partir de aquí, voy a empezar a generar mis cálculos para yo completar la libreta. Y acá me va a faltar una libreta más, donde yo voy a terminar haciendo las coordenadas. Entonces, el ángulo horizontal, yo ahora sí necesito mi calculadora. Y voy a medir 161 menos 73 grados. Entonces mi ángulo interno va a ser 88 grados. Entonces ya voy definiendo acá 88 grados. En el segundo ángulo la misma resta. Acá les debe dar 142 grados. Aquí en la tercera también funciona, porque me doy cuenta que si yo resto el ángulo azimutal más el ángulo que he medido completamente, es 289 menos 220, me va a dar 69 grados. ¿Qué estoy determinando? Estoy determinando el ángulo interno. Estoy determinando el ángulo interno. Acá viene el tema. Acá van a cambiar. Cuando ustedes se dan cuenta que la resta de este ángulo y este ángulo no va a ser el ángulo interno, ¿por qué? Porque me va a faltar acá, me va a faltar un ángulo. Entonces ahí yo tengo que usar la siguiente forma. Entonces, como yo me doy cuenta que aquí me va a faltar, yo voy a decir acá, esta es la segunda condición, voy a decir el ángulo de 360 grados, que es la vuelta completa, le voy a restar al ángulo de 360 grados,
menos el ángulo azimutal 267 menos 267, le voy a restar menos 267 y le voy a sumar más, le voy a sumar los 40. Entonces, le voy a sumar los 40 grados. Esto va a ser igual, si ustedes operan, a 133 grados. 133 grados. Entonces acá será 133 grados. Entonces, si yo cojo mi calculadora y digo 360 grados menos 267, que es el ángulo azimutal, y le voy a sumar este ángulo de acá más 40, voy a tener 133 grados, que es justamente el ángulo interno. Entonces, ¿cuánto va a ser mi ángulo interno? 133, el valor de todo este ángulo abierto. Va a ser 133 grados. Lo mismo para el otro, también la misma técnica, esta misma técnica para este de acá, y ahí me va a dar 106 grados. Entonces, señores, acabo de completar, acabo de tener mis ángulos internos. Pero dentro de lo que viene a ser, no sé si ustedes han tocado ya, la suma de los ángulos internos en un polígono cerrado. A ver, señorita, a ver, a ver, Freddy Lugo Guamán. Freddy, ¿estás en línea? Marco Villacorta. Presente, profesor. Marco, dime, la suma has hecho ya seguro en otro. ¿Cuánto es la suma de los ángulos? ¿A cuánto debe dar la suma de los ángulos internos de un polígono? 360. 360. No. Depende, profesor. 180. No. La suma de los ángulos. 180 por n menos 2. La suma de los... Ahí estás bien, pero no es 380. Ahorita vamos a ver. La suma de los ángulos internos... 180 por n menos 2, profesor, así se saca. Ya. Entonces, la tercera condición. La sumatoria de los ángulos internos de un polígono cerrado debe ser igual a 540 grados. 540 grados. Entonces, si yo sumo mis ángulos internos en la parte de acá, voy a tener un error. Voy a tener un error, ¿por qué? Porque me va a dar acá 538 grados. Entonces, si a mí la teoría me dice que mis ángulos internos deben medir, en el caso de este polígono, deben medir 540 grados, tengo acá un error. Mi error, 2 grados. Entonces, eso ahorita lo vamos a compensar. Entonces, ahora necesito mi factor de compensación y mi factor de cierre. Entonces digo acá, como yo veo que tengo un error de 2 grados con respecto a la teoría, lo que necesito es un factor de compensación. Entonces yo necesito compensar estos ángulos para que lleguen a sumar 540
40 grados. Entonces, yo voy a necesitar acá tengo el error de cierre es igual a 2 grados. Y lo que voy a generar es un factor de compensación. ¿Cómo genero el factor de compensación? El factor de compensación es el número de lados ya. Entonces, el factor de compensación es el error, que es 2 grados entre el número de lados 1, 2, 3, 4, 5 entre el número de lados. Cojo mi calculadora, hago la operación y me debe dar 0.4. 0.4. Este 0.4 va a venir aquí. El factor de compensación es 0.4. 0.4. 0.4. 0.4. 0.4. Mi factor de compensación es 0.4, que es el error entre el número de lados de mi polígono. Listo. Que es 2 entre 5, 0.4. Este factor de compensación viene acá. Entonces ahora voy a compensar el ángulo horizontal. ¿Qué voy a hacer? Simple y llanamente a este ángulo, como yo me doy cuenta que acá 538, para que llegue a 540, lo que necesito es sumar. Entonces voy a sumar para compensar acá. Entonces acá será la suma. El ángulo horizontal corregido va a ser la suma de esto más esto. Va a ser la suma. La suma. En el primer caso, 88.4. 88.4. En el segundo caso, 142.4. En el tercer caso, 69.4. En el cuarto caso, 133.4. Todo esto son grados. Y en el cuarto caso, 106.4. Hasta ahí, señores, ya compensé mi ángulo horizontal de mi lectura con brújula. Ahora, cuando nosotros hacemos lecturas con brújula, siempre nuestros errores van a ir 1 grado, 2 grados, lo que no debe pasar cuando esto hacemos con teodolito, porque la precisión del teodolito va solamente en segundos, o sea, en milímetros, centímetros, decime en milímetros. Entonces, el error del equipo teodolito es en milímetros. Entonces, mi primer azimut es 73 grados. Ese azimut queda ahí. Luego, el siguiente azimut lo voy a corregir de la siguiente manera. Entonces, voy a sumar el azimut
73 grados más el azimut, el ángulo, en este caso, el ángulo horizontal corregido. Entonces, 142.4. Entonces, ¿qué me dice la teoría acá? Acá voy a dejar ver la teoría. Para corregir, cuarta condición, para corregir el azimut, debo de sumar de manera cruzada, ¿no? En este caso es el azimut más el ángulo corregido. Debo de sumar en forma cruzada el azimut más el ángulo horizontal corregido. Si en la suma mi ángulo, si en la suma, esto es muy importante, el ángulo es menor o igual a 180, le voy a sumar 180 grados. Y si el ángulo es mayor a 180, le voy a restar 180 grados. Entonces, digo, 73 más 142.4, 215. En este caso, como es mayor, le voy a restar 180 grados. Entonces, mi primer resultado va a ser 35.4. Voy a sumar el azimut, acá el más bajo, lo voy a poner acá, porque ese es mi azimut de arranque en el polígono, Este azimut lo voy a sumar con el ángulo horizontal corregido. Si ahí, en la suma, el ángulo es mayor o igual que 180 grados, perdón, es menor, le voy a sumar 180 grados. Y si la suma de esto más esto es mayor a 180 grados, le voy a restar 180 grados. Entonces, ahora, el siguiente ángulo, 35.4 más 69.4. En este caso, tengo 104. Entonces, acá me falta 104. Entonces, le voy a sumar más 180 grados y mi próximo resultado va a ser 284.8. 284.8. A ese 284.8 le voy a sumar más 133.4 y en este caso está más menos 180 porque está más 238.20. 238.20. Y a este 200, el último ángulo, le voy a sumar más 106.4 menos 180. Me va a dar 164.6. 164.6. Entonces, jóvenes, hasta aquí he llegado yo a corregir lo que es mi ángulo horizontal y a corregir mi azimut. Lo que viene después ya solamente es el cálculo de lo que viene a ser el ángulo, lo que viene a ser las proyecciones parciales
y lo que viene a ser el cálculo de coordenadas. Esto, señores, ya lo pueden ustedes hacer en el Excel. Ya lo pueden ustedes hacer en el Excel. Ya tienen esto. Ahora, este dato lo voy a subir al módulo con la clase, ¿no? Con la clase que estoy grabando voy a subir también en diapositivas para que ustedes tengan y vayan construyendo esta tabla en Excel de lo que es una medición con wincha. Entonces, cuando ya podamos nosotros medir con wincha, vamos a ya vamos a subir nuestros datos al Excel, pero también, como ustedes pueden ver, se maneja la calculadora y vamos a poder completar lo que viene a ser, o lo que vamos a poder sacar las coordenadas de nuestro polígono. Bien, entonces voy a borrar esto de acá porque ya primer semestre, en el curso que estamos llevando, topografía básica 1, vamos a continuar con el cálculo que habíamos estado viendo. A manera de repaso, decimos, tenemos acá un levantamiento topográfico, ya donde nosotros hemos levantado los ángulos. En este caso, todos los ángulos azimutales, y esos ángulos azimutales nos han permitido calcular los ángulos interiores. Los ángulos interiores de un polígono de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D y E. Entonces, al nosotros haber generado ya los ángulos y las distancias, que si hubiéramos podido hacer la práctica, hubiéramos tomado estas medidas con wincha y también midiéndolos de manera horizontal, pero lamentablemente ya pues el tiempo nos está ganando y en la pandemia no hemos podido hacer la clase práctica. Bueno, asumiendo esto, este polígono medido, nosotros hemos generado acá una tabla. Esta tabla, como ustedes pueden ver, tiene los lados que vienen a ser los lados del polígono. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Luego hemos ingresado las estaciones, que son A, B, C, D y E. A, B, C, D y E. Luego hemos ingresado a nuestro punto visado, de A a B, de B a E. Tengo dos ángulos, los cuales a mí me van a permitir calcular el ángulo interno y el ángulo, voy a tener el ángulo azimutal. Entonces, ya en la clase pasada, en el video pasado, está explicado, pero es una manera de repaso. Entonces, tengo yo de A al ángulo B y de A al ángulo E. Del ángulo A, mi azimut es 73 grados. Y al ángulo E, 161 grados. Este dato, voy llenando acá, del punto B tengo hacia A y hacia C. Hacia adelante, vista atrás. Que acá tengo 109 grados, 25 grados. Entonces, de esa manera yo he lecturado todos los ángulos que están acá en la poligonación. Ahora, tengo la distancia horizontal, que también está acá en el polígono. Luego, voy a corregir, ¿no? Voy a calcular un factor de corrección. Este factor de corrección me va a permitir a mí corregir los ángulos horizontales. ¿Cuáles son los ángulos horizontales, jóvenes? Son los ángulos internos que ya hemos calculado a partir del azimut. Es el ángulo que le vamos a restar al azimut, ¿no? Entonces, si de aquí a aquí yo tengo 161, le voy a restar 73 y voy a conseguir el ángulo interno. Ese ángulo se encuentra acá, ¿ya? Y acá está ya hemos llenado, eso ya está llenado en la tabla. Ahora, para esto se nos genera una condición, el factor de compensación. Acá, el factor de compensación. O sea, ¿qué quiere decir? El factor de compensación quiere decir que es la cantidad que está exagerando, digamos, en la medición. ¿Por qué? Porque los ángulos horizontales deben medir 540 grados.
pero como vemos acá miden 538 grados. Entonces, en uno de los ángulos está generando un error. Ese error lo vamos a compensar, por eso se llama compensación. Entonces, la compensación no es otra cosa más que el error de cierre, entre el número de lados, 1, 2, 3, 4, 5, entre el número de lados. En este caso, S va a ser igual a error de cierre, y NL va a ser igual a número de lados. Listo. Entonces, cuando yo divido el error de cierre, que es, me doy cuenta, 538 menos 540, ¿por qué? Entonces esto es igual a todos los ángulos, la suma de todos los ángulos internos de acá nos debe dar 540. Entonces, 540 menos 538. Este 540 es una condición en lo que son poligonales cerradas. Siempre los ángulos internos deben medir 540 grados. A partir de ahí empezamos a corregir. Entonces, ¿cuántos grados está acá? 2 grados. Listo, entonces el error de cierre es 2 grados. Número de lados, 5. Entonces, ¿cuánto va a ser? Esto va a ser igual, cojo mi calculadora y le digo 2 entre 5, 0.4, ahí está, 0.4. Ese 0.4 está aquí en la tabla y va para todos, ¿no? De manera de repaso. Entonces, el factor de compensación va a ser igual a 0.4. Eso para todos. Entonces, este ángulo horizontal ya está corregido. Esto le voy a sumar a cada uno de los ángulos. Es suma. Listo, yo voy a sumar. Suma. Debo sumar de la manera cruzada. Entonces, corrigiendo. Sí, entonces yo tengo 73, que es el ángulo de acá, más 142 grados, eso me va a dar 215 grados. Pero, según mi condición, este ángulo es mayor que 180. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo restarle 180 grados, menos 180. 35, acá está, 35.4, acá está, 35.4. Entonces, igual, agarramos 35.4 más 69.4, 104. En este caso es menor que 180, entonces le vamos a sumar más 180. 284.8, ahí está, 284.8, y así sucesivamente hasta conseguir así, ¿no? Entonces, este resultado de acá le vamos a sumar a este resultado de acá, este resultado de acá vamos a sumar acá, y esto nos va a ir dando acá, acá, y este resultado lo vamos a ir sumando y nos va a dar acá. Listo, jóvenes, hasta ahí ya hemos compensado nuestra primera tabla de compensación de ángulos y distancias. Hasta ahí ya tenemos la primera parte. Ahora, vamos a continuar. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular la proyección la proyección norte, en este caso la proyección X, la proyección Y, y vamos a tener una proyección parcial, una proyección norte parcial, y luego vamos a tener las coordenadas este y norte, y ahí termina, lo cual de 5 lados es rapidísimo. Entonces, comenzamos.
para esto, yo tengo el ángulo horizontal corregido, ya está. Entonces, para calcular la primera proyección en X, necesito, ¿cuál es la fórmula? La distancia para la proyección, acá, vamos a utilizar otro color, para calcular la proyección X, en este caso norte, X que va a equivaler al norte, debemos realizar lo siguiente. La distancia horizontal, esta distancia lo tenemos que multiplicar por el coseno, del azimut corregido, por el coseno de este azimut, por el coseno, lo voy a poner con otro color, del azimut corregido. Entonces, aplicamos. Rápidamente aplicamos. Entonces, la distancia horizontal, ¿cuánto es mi distancia horizontal? 39.03. 39.03. Por, abro un paréntesis, el coseno, por el coseno de 73 para empezar, ¿no? 11 puntos, y ahí está. Es un número con 8 decimales, ahí está. Y tenemos que trabajar así. Entonces acá va a ser 11.4112 67.64. Con esta fórmula. La siguiente será 37.7241 7241 1439. No se preocupen, esto lo voy a subir al módulo con los datos para que ustedes tengan esto y ya hagan también. El siguiente es 8.37 8.370957 488. Ya. El siguiente es menos 26.03 menos 26.03 16.16.3 Esto les debe salir con su calculadora. Yo les voy a dejar en el módulo, ¿ya? Y el último es menos 30.56 18, 24, 31. 18, 24. Ya está. Ahora, acá hay algo muy importante. Nosotros debemos sumar, acá debemos sumar. La sumatoria de esto nos debe dar 0. La sumatoria de esto nos debe dar 0. ¿Por qué? Porque nuestras coordenadas están en 0. Entonces, la sumatoria de esto me va a dar 0.91 2898. La sumatoria. Ahora, igual voy a trabajar para la proyección norte. En este caso,
Este es para la proyección X o norte. Ahora, para calcular la proyección Y oeste, igual necesitamos la distancia horizontal por la distancia horizontal, por el, en este caso es coseno, acá va a ser el seno, por el seno del azimut, vamos a ponerle con otro color, por el seno del azimut corregido. Listo, señores. Entonces, mi distancia horizontal, 39.03. Abro un paréntesis. Ahora es el seno. Por el seno de el azimut corregido. Entonces, 73 grados. 73. Cierro los dos paréntesis y ahí está. 37.3245. Ahí está. 37.32. Esa operación se debe repetir para todos los ángulos. Esto por esto, esto por esto, esto por el seno, ¿no? Como dice acá la condición. Entonces, voy a completar. Acá sería 37.32. Yo voy a asumir nomás. Ustedes tienen que trabajar con los 8 decimales. Yo voy a asumir nomás 4, ¿no? 37.3245. El otro es 26.809. El otro es menos 31. Ojo, es muy importante el signo porque el signo va a sumar o restar a la coordenada. Entonces, eso es muy 68, 28. 68, 28. Menos 41.9846. 1.9846 y 8.41 8128. Listo, entonces ya tengo yo mis proyecciones en el lado este. Y aquí de la misma manera la sumatoria me debe dar 0, pero en este caso también me está dando menos 1.1156. 6527. ¿Cuánto debe ser la sumatoria aquí? Debe ser 0. Entonces, profesor, ¿pero cómo hago? Ah, ya, ahí sí entra otra condición. Acá vamos a generar la otra condición que se llama, la condición se llama corrección para las proyecciones X y Y, en el caso norte o este. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos el perímetro. O sea, la suma, el perímetro, ya ustedes saben que el perímetro es la suma de todas las distancias horizontales. En este caso el perímetro es 199, ya acá tengo otro dato, 199.18. 199.18. Este perímetro me va a permitir a mí corregir mis proyecciones. Luego, entonces yo acá para esto necesito acá mi perímetro. Acá está, necesito mi dato del perímetro, que es igual a 199.18. Y necesito la sumatoria
de ángulos internos, de ángulos internos. ¿Cuánto es la sumatoria de ángulos internos compensados? 540. 540. Con estos dos datos yo voy a corregir mis proyecciones. Con estos dos datos yo voy a corregir mis proyecciones. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Le digo que la sumatoria para corregir en el X, para corregir en la proyección X, para corregir, hacerlo con otro ya, entonces, para corregir la proyección X, para corregir la proyección en X o norte, necesito saber lo siguiente. La sumatoria es igual a la sumatoria de las proyecciones en el eje X o en el eje norte. Esto lo voy a dividir entre el perímetro. Lo voy a dividir entre el perímetro. Y esto me va a generar una corrección. Esto me va a generar una corrección. Igual, en el eje Y es la misma para corregir las proyecciones en el eje Y o este es igual a la sumatoria, en este caso, a la sumatoria de las proyecciones en Y entre el perímetro. Ya sabemos que para calcular la proyección en X es la distancia horizontal por el coseno del acimut corregido. Distancia horizontal por el coseno del acimut corregido. Esto para todos. Y para calcular la proyección en Y o en el este, necesitamos la distancia horizontal por, en este caso, es el seno del acimut corregido. Bien, entonces ahora, para corregir la proyección X, ya saben, sumatoria de las proyecciones en X, que ya estamos visto acá, entre el perímetro, la sumatoria entre el perímetro. Eso nos ha dado un valor. Este valor lo dejamos ahí, pero ojo que aquí ya, bueno, vamos a dejarlo así porque después vamos a corregir. Luego, para la proyección en X igual, la proyección Y es igual a la sumatoria, en este caso de la proyección Y, entre el perímetro, y esto nos va a dar un valor, en este caso nos está dando un valor negativo. Y ahora, para calcular el este parcial, es la distancia horizontal por la corrección en X, más la proyección norte. Entonces, acá decimos lo siguiente, me dice la distancia horizontal, pero ojo que aquí, señores, yo voy a tener que ingresar, para corregir esto, voy a tener que ingresar con el signo negativo. Acá, este es algo muy importante. Acá, necesito poner el signo negativo. Me debe salir el signo negativo. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces, la sumatoria para calcular para que me salga el signo negativo, debe ser la proyección en X, ¿no? La sumatoria de la proyección en X, que es menos, ahí debo poner yo el signo negativo. Este es muy importante. En esta sumatoria, aquí cuando yo ingreso para calcular esta corrección, yo debo
en la sumatoria, perdón, debe ser negativo. Esta sumatoria debe ingresar como negativo. Entonces digo, menos 0.9128, 0.9128, 98, 897 entre el perímetro 199.18. Me va a dar negativo. Menos, ahora sí, menos 0.0, este número de acá, menos 0.0045. Es importante que esta condición, que la sumatoria aquí debe ingresar con el signo negativo, en ambos casos. También cuando vamos a corregir la proyección Y. Entonces aquí también debe ingresar con negativo. Vamos a ver. Entonces dice, menos la sumatoria, en este caso en el lado ha sido igual, menos 1.11 56 65 27 entre 199.18. Y ahí está, 0.056. En este caso ya me está botando que esto es positivo, ¿no? Entonces ya no se pone. Ahí está. En este caso ya me está botando que es positivo. 0.560.129. Acá está, ¿no? 0.56 0.560.129. 0.560.129. Listo. Acá voy a borrar esto. 0.560.129. Listo. Entonces, ya tengo, ojo, para ingresar acá, estoy corrigiendo, hay que ingresar siempre con el signo negativo. ¿Ya? Eso no se olvide, jóvenes. Entonces, ya tengo mis dos números que van a hacer la siguiente operación. Para calcular el este parcial, distancia horizontal, está acá, por la corrección en X. ¿Cuál es la corrección en X? Menos 0. Ya. Este número negativo, ¿no? Más la proyección que viene a ser ya lo que está acá. Más la proyección. Eso nos va a dar. Entonces, calculamos nuestra primera proyección. Dice, distancia horizontal de la primera 39.03. Esto por la corrección en X, en este caso menos 0.0045 83.29. Y a esto le voy a sumar más mi proyección en X. La primera es 11.41 12 67 64. Entonces tengo mi primera proyección 11.23 818. 11. Entonces eso ya voy escribiendo acá en el este parcial. 11.23 11.23 81.98. Lo mismo hago para la siguiente. Distancia 46.28 por menos 0.0045 83 28 45 83 28. Hasta acá nomás vamos a mucho. 45 83 28 y como es 5 acá lo vamos a redondear a 9. 29. Muy largo el número. Ya. Entonces 45 83 29 más mi segunda proyección que es 37.72 37.72 37.72 41 14 39 41 14 39 37.51. Ahí está, 37
este número ya lo vamos copiando acá. 37.5119 9973 9973. Y de la misma manera vamos ya generando todo, ¿no? El otro será 8. Yo ya lo tengo calculado, 8.22 0763 0763 207. Y yo lo tengo calculado. Esto va a subir al módulo para que ustedes lo puedan hacer. Menos 26 2580 menos 26.2580 2580 3062 3062. Y el último, que debe ser menos 30 .7071 1448. Ya yo tengo mi parcial, ya les enseñé acá está. Entonces esto va a ir al módulo, yo les estoy enseñando el procedimiento. Esto va a entrar al examen, señores, entonces por favor practíquenlo. No es muy difícil, es una cosa sencilla. Bien, entonces, ahora para corregir, para calcular en este caso Y o el norte parcial. El norte parcial. ¿Cuál es la fórmula ahí? Igual. La distancia horizontal por la corrección en Y, en este caso, más la proyección Y. Entonces, acá voy a borrarlo esto para que no se olvide. Para el norte parcial ya tengo yo la distancia horizontal por la corrección en Y, ya tengo mi corrección en Y, siempre con el número negativo. Acá deben entrar negativo, no se olviden eso, señores. Siempre deben que poner el signo menos, negativo, menos, por la corrección en Y más la proyección. Entonces acá ya vamos a tener el norte parcial. Listo. Entonces, vamos a hacerlo. Me dice, distancia horizontal 39.03 por la corrección menos la corrección en el este. Ya, acá me estoy equivocando, no, esto ya no va con signos negativos, solamente el primero, porque el primero sí está con signo, el segundo nos salió positivo, eso me estaba confundiendo. Entonces, ya no, ingresamos el número, así, 0.005, 56, 0.129, más mi primera proyección en el norte, o en el Y, es 37.32 45 74 63. Ya está mi 37.54 31 93. Ya esto les va a salir a ustedes cuando hagan el cálculo ya en su cuadro Excel, pero yo les estoy demostrando que sí sale. Listo, entonces aquí ya entro 37.54
37.54, 37.3193. El segundo les debe salir 27.06, 27.06, 83.604. El tercero les debe salir menos 31, menos 31.49, 92.481, 92.481. Le debe salir menos 41, menos 41.7079, 7079, 952, 952. Y el último les debe salir 8.59, 8.59, 56, 8.59, 56, 89, 87. Listo, señores. Entonces, cogen su calculadora y aquí la sumatoria de esto les debe dar 0. La sumatoria de esto les debe dar 0. Si no da 0, señores, están mal en algo. Hay que revisar. Yo sí ya lo he hecho, ya lo tengo en 0. Entonces, una vez que ya mis proyecciones me han dado 0, simple y llanamente yo digo lo siguiente. Tengo mi coordenada esta coordenada me la van a dar siempre 47, 74, 85. Y en el norte me van a dar la coordenada 86, 86, 68, 954. Listo. Para la coordenada ya acá nos va a faltar algo muy importante, que es la cota, que eso lo vamos a ver ya, si nos alcanza tiempo lo vamos a ver esta semana que viene, aunque lo dudo, pero bueno, este es lo más importante. Lo primero es planimetría. Bueno, dejemos eso ahí, no nos preocupemos porque eso igual se va a aprender. Entonces, ya me dieron mi coordenada y mi coordenada norte de arranque. Entonces, ¿qué hago yo? A esta coordenada yo le voy a sumar el parcial, ¿no? Entonces, acá me debe salir 47, 74, 96. 47, 74, 96 punto 232. Y en el norte me debe salir 86, 68, 86, 68, 991.54. Listo. Entonces, señores, esto más esto, ya de ahí viene esto más esto. O sea, todo le vamos a sumar, ¿no? A esta coordenada le vamos a sumar el parcial. Ahora, a parcial, a esta coordenada le vamos a sumar esto, según el signo. Entonces, aquí, a esta coordenada yo le he sumado esto de acá. Tengo este número. Ahora, a esta coordenada que yo tengo acá, le voy a sumar este de acá. Y a esta coordenada de acá, le voy a sumar este de acá. Esto con esto me va a dar acá. Esto con esto me va a dar acá. Esto con esto me va a dar acá. Y esto con esto me va a dar acá. Listo. Igual en el norte. Esta coordenada más este de acá me debe dar esta de acá. Esta coordenada más esto de acá me debe dar esta coordenada. Esta coordenada más esta de acá me debe dar esta coordenada.
esta coordenada más esta coordenada de acá me da esta coordenada de acá, y listo. Y ya tengo mis coordenadas. Se los voy a dejar en el módulo. Ya tengo mis coordenadas calculadas. Muy bien, señores. Entonces, hasta ahí, hasta aquí, hemos llegado con el curso. Y lo que nos faltaría sería nada más calcular la cota y ver el tema de calcular ángulos con wincha. Entonces voy a hacer hemos visto en la parte anterior cómo vamos a calcular la poligonación, cómo vamos a calcular nuestras coordenadas desde ángulos y distancias. Entonces, ahora lo que nosotros también tenemos que aprender dentro del trabajo de topografía es a calcular ángulos de deflexión, en este caso, solamente con una wincha y nada más. Vamos a suponer que estamos haciendo la medición de un terreno. Vamos a suponer que estamos haciendo la medición de un terreno en los cuales vamos a tener nuestros puntos, lógicamente. Entonces yo no tengo brújula, no tengo nada, solamente he llevado mi wincha. Entonces, ¿qué hago? Primer procedimiento que no podemos hacer en campo. Fijo mi punto de inicio, que va a ser el punto A. Luego voy a tener acá el punto B, luego voy a tener acá el punto C, y luego voy a tener el punto D. Pero lo que yo quiero saber es cuánto mide este ángulo aquí, cuánto mide este ángulo aquí, cuánto mide este ángulo aquí y cuánto mide este ángulo aquí. Para lo cual yo ya fijé una estaca y voy a fijar, vamos a suponer que esto tiene un promedio de esta distancia que tiene, vamos a suponer que tiene 60 metros. 60 metros. Correcto. Dentro de los conceptos de medición, dice que nosotros debemos medir en tramos de 15 a 20 metros. En este caso vamos a asumir la primera estaca a 20 metros en la parte de aquí. Y eso va a ser mi punto B minúscula. ¿Cuánto es mi medición hasta aquí? 20 metros. 20 metros. Yo ya tengo ahí mi primera medición para calcular mi ángulo acá, 20 metros. Luego, utilizando igualmente el concepto, mido 20 metros más hacia este lado. Este es un terreno, lógicamente, que yo tengo, ¿no? Que estoy midiendo. Acá vamos a decir que tiene 80 metros. Pero yo solamente voy a tomar, según el concepto, dice, para que el pandeo de la wincha no sea demasiado fuerte, o sea, para que el pandeo de la wincha entre punto a punto no sea demasiado prolongado, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos medir en tramos de 15 metros a 20 metros, o hasta 25 en algunos casos. Entonces, esto debemos saber, ya, ¿no? Entonces, como yo estoy asumiendo acá 20 metros, también hacia este lado voy a tener 20 metros. 20 metros. Listo, señores, ya tengo mis dos medidas de 20 metros. Ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Como esto está viniendo hacia el lado D, yo le voy a poner a este punto D minúscula. Listo. Hasta ahí que hemos formado un triángulo, señores. Ya ustedes han hecho su trabajo de triángulo. Entonces trazamos con la wincha nuevamente, medimos la distancia del punto D al punto B minúscula, o de B minúscula a D minúscula.
En este caso vamos a asumir una medida de 32.40. Listo. Hasta ahí ya tengo yo Ahora lo que hago es esto, lo llevo a una libreta y lo grafico. ¿Qué necesito? Trazo una línea aquí, una línea horizontal. Ya ustedes lo han hecho esto también en su trabajo. Y identifico mi primer ángulo, que es de aquí a aquí, y le voy a llamar teta medios. ¿Por qué? Porque está en la mitad, acá, en la mitad de mi triángulo. Se ha formado un triángulo rectángulo. Entonces empiezo a plantear. Entonces, de aquí tengo teta medios y teta. ¿Ya? Y aquí, lógicamente, si yo me doy cuenta, tengo un ángulo de 90. Ya. Listo. Entonces, aquí empiezo. Yo digo, si yo quiero calcular este ángulo, necesito saber ley de seno, señores. Ya ustedes han hecho. Seno de teta. Seno de teta medios de este. Primero voy a calcular esto. Entonces necesito saber el seno de teta medios. Ese ángulo necesito primero calcular. Voy a ponerlo acá. Necesito saber el seno de teta medios. Va a ser igual, ley de seno, ¿no? A la distancia, a esta distancia, ¿no? La ley de seno. Entonces, tengo el ángulo opuesto es esta distancia. Listo. Entonces, a la distancia de D a B. Entonces, lo que necesito yo es la distancia de D a B minúscula. Necesito la distancia de D a B minúscula entre 2. Entre 2, no se olviden eso, ¿eh? Entre 2 y todo esto sobre mi medida de este lado. Porque estoy calculando con la ley de senos, ¿no? La distancia de aquí a aquí lo voy a dividir entre 2 porque solamente quiero este ángulo. Y a esto lo voy a dividir entre la distancia acá de 20. Listo. Ley de senos. Ahí ya ustedes ya están, prácticamente están, ya entienden. Entonces, rápidamente digo, reemplazo seno de teta sobre 2 es igual a distancia 32.40 sobre, esto entre 2, sobre 20. Seno de teta medios es igual a, esa operación les debe dar 0.81. 0.81. Ustedes agarran su calculadora y lo hacen. Entonces, acá, ¿qué me queda? Teta medios es igual, porque ya saqué el seno, es igual a el arcoseno. El arcoseno ¿de quién? De 81, de 0.81. Esto va a ser igual a teta, va a ser igual a teta medios, va a ser igual a 54 grados, 5 minutos, 45.35 segundos. Yo ya lo hice esto, señores, y lo estoy haciendo rápido para terminar. Entonces, yo ya tengo el valor de teta medios. Ya tengo el valor de teta medios. Acá está. Tengo mi primer valor. Luego, este medio, ¿qué va a hacer? Entonces yo digo, para saber el ángulo teta, para saber cuánto vale teta, es igual, pongo paréntesis, a 54 grados, 5 minutos, 45.35 segundos, todo esto acá por 2. Porque lo que está dividiendo acá pasa a multiplicar. Teta va a ser igual a
108 grados, 11 minutos, 30.7 segundos. Este resultado de acá es el valor de mi ángulo acá. Esto de acá es el valor. 108 grados, 11 minutos, 30.7 segundos. ¿Para qué me sirve esto? Para que cuando yo, estando en este punto de acá, teniendo este punto de acá, yo pueda generar esta deflexión de acá y pueda encontrar la orientación de mi arista. Listo, señores. Con eso hemos aprendido a calcular. Lo mismo hacemos aquí, aquí, aquí y encontramos los 4 ángulos de nuestra medición de terreno que estamos realizando. Bien, señores, hasta aquí hemos llegado con lo que es la programación del sílabos. Algunas clases prácticas no las hemos podido hacer, pero bueno, trataremos en el siguiente semestre de ir mejorando y de ir avanzando con estos temas de lo que viene a ser la topografía. Estudien para el examen, por favor. Estas preguntas van a venir y a estudiar. Chao.